lapso, este periodo en el cual efectivamente se muestran estos cambios, ¿no? Que la verdad no suelen ser, digamos, que del todo auspiciosos para cambios en favor, digamos, del progreso, del desarrollo, del crecimiento, y que, bueno, tiene a más de uno tambaleando entre distintas disyuntivas, decisiones, qué hace o qué deja de hacer efectivamente, con base, por supuesto, a lo que ha ocurrido y con lo que probablemente va a suceder, efectivamente, teniendo una expectativa, ¿no? Sobre todo teniendo también la misma consideración respecto de fenómenos similares en alguna parte de la región, uno pudiera incluso vaticinar que no va a ser propiamente lo mejor o, si se quiere, tal vez lo más deseable. Sin embargo, ante las fuerzas del mal, efectivamente, la mejor manera es no establecer un criterio pues, de inacción, de inmovilidad, de estancamiento, sino más bien todo lo contrario, establecer pues los fundamentos para poder combatir en aras de algo que se llama el sentido común. El sentido común, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, obviamente. Hoy en día en Chile, no sé a todos los que les gusta Netflix y esta serie que se hizo muy popular en su momento que se llama House of Cards. Frank Underwood tiene una frase que dice justamente, em, no me gusta el sentido común porque es demasiado común. Y yo no estaría más en desacuerdo con esta frase en particular porque precisamente es lo que se ve, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos hoy en día. Trágicamente estamos viviendo o viendo muchas cosas últimamente que no pareciera ser precisamente de una mente cuerda y que pudiera tener una determinación en función pues de lo que uno cree puede ser estándares de normalidad, ¿no? Entonces, bueno, esta disertación se hizo originalmente cuando yo llegué a Chile. Para mí tiene un cierto grado pues, de emotividad, ya que fue la primera disertación que yo he podido hacer acá en Chile. Me la pidieron para hacerla en un curso de ideas y políticas de la Fundación para el Progreso en el año 2018, en el cual, bueno, también tuvo un grado de importancia muy significativo para mí porque eh, conocí al por entonces canciller Roberto Ampuero, quien le correspondía hacer esta disertación, y bueno, la delegaron en mí y bueno, fue un intercambio de ideas bastante bueno, ¿no? Bastante bueno para comenzar esta etapa que ha sido vivir en Chile. Entonces, bueno, tengo la diapositiva lista para cuando efectivamente se quiera realizar. Tania, no sé, creo que puedo compartir ya la pantalla. Perfecto, Ahí sí. sí. Te quiero agradecer por la presentación y antes de empezar a presentar, creo que Luis Gallardo también Ujú. quiere decirte unas palabras y agradecerte antes de esta charla y presentación. Así que acá, Luis. Perfecto. Efec- Efectivamente, después de un inicio bastante difícil porque tuve muchos problemas al utilizar el computador, pero ya lo logré usar bien. Así que agradecerte, José Alberto. La verdad es que esta es una charla que ha sido muy monte para todos quienes la han visto previamente y creo que hoy el público, y espero que ojalá no haya tenido la buenísima oportunidad de verla antes para que puedan de manera inédita ver esta gran presentación que nos dice cómo finalmente, como dice el mismo título, las ideas tienen consecuencias dentro de las sociedades y como todo aquello que gestamos desde nuestra condición personal podemos generar grandes consecuencias en el mundo, sean para bien o para mal. Entonces, extenderte el agradecimiento desde Juntos por Chile y extenderle a todos el agradecimiento también por ser parte. Bueno, muchísimas gracias. La invitación, la verdad, me sienta muy bien el poder, como lo he dicho anteriormente, el poder ir replicando constantemente esta disertación y bueno, espero que pueda ser del gusto de todos, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que también sirva el mensaje pues para uparlos a que continúen haciendo lo que hacen. He visto que son bastante movidos y me da mucha satisfacción el poder ver eso, ¿no? Entonces, bueno. Creo que ahí ya empezó a compartirse. Bien. ¿Se logra ver? ¿Alguien me confirma? Sí, perfecto. Sí, desde acá lo Perfecto. Bueno, comenzamos aquí entonces. Las ideas tienen consecuencias. Bien. Eh,
Yo por lo general hago el inicio de esta disertación con un pequeño pedacito, por así decirlo, de una película que protagoniza Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio hace la película Sexo anal, sexo de- anal, sexo anal, sexo vaginal, sexo muy anal. Nunca había sido tan sexo anal. Rómpele el culo a tu hermana. Sexo anal. Desubicado. Bueno, continuamos. Este, bueno, como decía, efectivamente estas disertaciones yo generalmente las suelo iniciar con un pedazo pues de una película que se llama The Inception o El Origen para aquellos que pudieran tener este reconocimiento a la misma en español. Y bueno, hay un diálogo, hay una conversación entre el señor Cobb, que es Leonardo DiCaprio, y Saito, que es un empresario magnate japonés que tiene efectivamente muchísimos recursos. El contexto de la película claramente es uno en el que las personas pueden meterse en la mente de otras personas, pero ¿cómo? A través de los sueños. Y pueden hacer distintas cosas. Por lo general, o las nociones básicas de la película es que uno puede ingresar dentro de la mente de una persona y robarle una idea, pero no se había determinado que se podía hacer el originar una idea, es decir, sembrar una idea en una persona muy sencilla y que poco a poco pudiera ir floreciendo para que esta persona pudiese a través de ese sueño, al ver, digamos que esta imagen, proyección de su subconsciente, lo llevara a tener, digamos, una determinación que él pensara o terminara pensando que era digamos que de forma genuina, por sí mismo, ¿no? O sea, que él mismo llegó a la conclusión que era lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Y en esta conversación, eh, le pregu- la primera frase es esta: ¿cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria, un virus, una tenia intestinal? Lo que intenta decir el señor Koch es una idea resistente, altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida que se aferra. La más pequeña semilla de una idea puede crecer para definirte o destruirte. La más pequeña idea, como tu mundo no es real, un simple y pequeño pensamiento que lo cambia todo. Finalmente, es esto lo que se termina viendo y es la manera pues en que me gustaría dar introducción a esta disertación que se llama que las ideas tienen consecuencias. Efectivamente, dependiendo de cuáles son las ideas y qué las impele, finalmente pudiéramos tener dos caminos a seguir. Para las sociedades en este caso, además como lo es en este elemento particular, eh, puede determinarlos para su eventual desarrollo, su progresión, su crecimiento, o finalmente puede llevarlos para su decadencia, para la hecatombe, para la debacle constante. Pero, ¿quién tiene una idea de qué es una idea? No sé si efectivamente puede existir la posibilidad de la interacción de las personas, si alguien tiene, digamos, la disposición, no sé, para evitar tal vez episodios como el anterior, de definir eh, qué es una idea o quién tiene una idea de qué es una idea. Para ello, bueno, no sé si Luis y Tania quisieran servir de interlocutores para poder hacer o, digamos, algún tipo de respuesta a esta pregunta. Podríamos extender la pregunta al público, porque ahora, considerando que la persona que ya estaba siendo bastante molesta ya fue Ah, retirada, perfecto. así que le podemos abrir la línea a quienes deseen dar una posible respuesta. Pueden ¿Quién activar tiene su una idea micrófono. de qué es una idea? Hola, para mí una idea es un concepto, pueden ser palabras, es como un concepto abstracto en cierto aspecto, por así decirlo, desde una postura, una creencia puede ser, Ujú. claro, en este caso yo lo asocio más a lo político, como este grupo se asocia a lo político, entonces y me hace pensar en los mensajes que yo entrego también, eh, así como también inventos, los inventos. La idea que se me ocurrió para cambiar esta situación me ayudó mucho.
eso para mí es una idea, así desde mis palabras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José. Bienvenido. No sé si No haya sé, Muchas alguien no sé si gracias. que también quiera se puede. añadir algo. Sí, José Tomás, creo que. Yo quería añadir algo. Primero Sí. darle muchas gracias a José también que habló y a ti. Muchas gracias por esta Somos los tres presentación que tocayos. va a dar. Sí, somos los tres, yo también, José, sí, aquí todos, José. Yo creo que una idea va más allá del concepto. Los conceptos son Claro, finitos, se limitan a la realidad, a lo que concebimos como realidad, y las ideas son, al fin y al cabo, concepciones abstractas que no, bueno, no se derivan de una conciencia pura, pero aún así se derivan de las uniones de lo que son los conceptos. Las ideas van más allá de los conceptos, es un paso posterior a los conceptos, y que deberían finalmente de ellos. Es, por ejemplo, el amor es una idea, o por ejemplo, la ujú, paz es otra, que se deberían de lo práctico, pero se deberían de los conceptos, pero aún así va más allá de ellos, no se queda con lo finito. totalmente. Muy de acuerdo contigo, José Tomás. Bueno, yo me hice un auto-spoiler sin querer presionar el botón que no era yo. Disculpen, pero tengo casi 25 años, pero soy lo más boomer que se pueden imaginar de esta generación. Pero bueno, eh, las premisas son esas, efectivamente. Puede ser una creencia, una opinión sobre algo, plan o intención de hacer una cosa en específico, ingenio o capacidad para crear cosas o realizar ciertas actividades. Bien. Bueno, esto claramente es la explicación de lo que venía haciendo la película finalmente, que es lo que es la extracción y la implantación finalmente. Necesitas la versión más simple de una idea para que ésta crezca naturalmente en la mente de un sujeto y termina por ser efectivamente un arte demasiado sutil. La semilla que plantamos en la mente de algún hombre crecerá en una idea. Esta idea lo definirá, puede originar un cambio de todo su ser. Y esto me lleva finalmente a, a poder comentarles sobre estas tres personalidades, ¿no? Me gustaría saber si efectivamente todos pueden reconocer el perfil de estas tres personas. O qué caras les suena. Al menos una de las La, tres. de- ¿Cuál? la Sí, del José. medio es Karl Marx. Ok. ¿Reconocen las otras? La derecha me suena mucho, es un científico, Ujú. ¿no? Pero Sí, sí, sí. Alan el de la Turing. izquierda. Correcto. Ah, Alan Turing. Efectivamente. Bueno, por lo general, a todo tipo de audiencia siempre se le puede, digamos que, ser bastante desconocidos estos dos rostros. Y esto es, digamos, que la muestra más clara para poder determinar la influencia de lo que viene siendo una idea, no ni siquiera por los aportes que van o terminan dando a la sociedad, sino por la manera, pues, en que esas representaciones que dejan en terceras personas va influyendo y determinan por completo en función de lo que va siendo la filosofía de vida de esta. Es decir, Alan Turing, por ejemplo, efectivamente, no es, digamos, un científico en ese sentido, es un matemático, o fue un matemático que contribuyó de manera muy ostensible en la Segunda Guerra Mundial, como algunos seguramente, aquellos que habrán podido ver su película, la película que hicieron, digamos, en conmemoración de su vida, que se llamó El Código Enigma. Alan Turing lo que hacía era desencriptar, descifrar mensajes que tenían algún tipo de, ¿cómo decirles? Que estaban como encubiertos, que tenían algún tipo de traducción totalmente distinta y que se enviaban los alemanes nazis durante la guerra. Él efectivamente, Alan Turing, participaba, digamos, en este sentido para poder contribuir para la alianza, vamos a decir que la buena, que efectivamente agrupa estos países como lo es el Reino Unido, del cual él era oriundo. Y él logró descifrar cómo es que se transmitían o cuál era finalmente ese código enigma, ¿no? Que era la manera, pues, para saber cómo ellos se transmitían todo tipo de información y así durante la guerra poder prever cuáles iban a ser los movimientos de la Alemania nazi
momento específico. Lamentablemente, bueno, tuvo un final fatal, un final trágico, Alan Turing, a pesar que sus logros lograron reducir la duración de la guerra durante aproximadamente 2 años, lo cual es muchísimo porque esto se traduce más que en el tiempo, se traduce en vidas salvadas o vidas que no se perdieron. Fue un grandísimo aporte, sobre todo en la tesitura en la cual se produjo. Em, Sin embargo, por un tema pues de la orientación sexual que tenía Alan Turing era homosexual, digamos que esto estaba penalizado por el gobierno británico, el que tú tuvieras una orientación sexual u otra. Finalmente, bueno, Alan Turing entran a su casa, aparentemente sufre lo que quien llama, no un robo, bueno, sí, un robo, entran a su propiedad privada, parece que le mueve muchas cosas, y cuando él comienza a relatar los hechos para buscar algún presunto eh, responsable, él claramente va, digamos, muy naturalmente diciendo que él llevaba una relación de hecho, o sea, como cualquier otro, es decir, lo que ustedes, los chilenos, llaman el pololeo, con otra persona, pero en este caso, pues, del mismo género que él. Y eso claramente llevó a la controversia, llevó al problema, porque, bueno, es verdad, Alan Turing ya había contribuido como tal en lo que venía siendo la Segunda Guerra Mundial con estos avances. Además, era básicamente un atleta consumado, el tipo corría muchísimos kilómetros, tenía números, o al menos es lo que se lee en su biografía, tenía números que lo llevaban a ser básicamente un atleta de estos Juegos Olímpicos, o sea, sus números eran algo impresionante, es decir, era todo un erudito de la época, de esos que nacen uno por cada millón. Y bueno, para aquel entonces las penalizaciones que habían en la historia para las personas que tuvieran este tipo de orientación sexual le conllevaban 2 tipos, los cuales eran la primera, el que él pudiera ser un reo, es decir, estar preso, y la segunda, la castración química. Él efectivamente era una persona muy, muy movida, le gustaba trabajar mucho en exceso y consideraba mucho su carrera. Y como consideraba en esta medida su carrera, él prefiere la castración química. Alan Turing dio muchísimos avances no solamente para el tema de la guerra, sino también avances a nivel de computación. Es el padre pues, de los smartphones y todo este tipo de dispositivos móviles que muchos disponemos hoy en día. La castración química para Alan Turing terminó degenerando en un estado anímico sumamente fatal para él, es decir, tuvo mucha tristeza, cayó en varias depresiones y eso también conllevó que tuviera una pérdida importante de su peso, es decir, bajó mucho de peso. Le afectó su virilidad, es decir, no sufría disfunción eréctil, no podía tener una erección, por decirlo de manera más llana, y eso claramente afectó de manera muy, muy importante en lo que es su autoestima, y él coloca una porción de cianuro en una manzana, y esa manzana la come. Y bueno, él fallece producto pues de ingerir ese cianuro que se encontraba en esa manzana. De hecho, para aquellos que tienen Apple o algún dispositivo Apple, Steve Jobs, precisamente una de las razones por las cuales su compañía se llamó Apple y porque Apple, valga la redundancia, es una manzana mordida, es en honor a esta persona que se llamó Alan Turing. Entonces es algo que es básicamente de nuestro día a día, casi todo el mundo ve algo de la marca Apple por lo menos 1 o 2 veces al día y claramente no se conoce o tal vez no se conoce de forma muy, muy amplia lo que viene siendo la historia de Alan Turing, eh, que finalmente termina por ser determinante para, para muchas otras cosas, ¿no? Y la otra persona, eh, aquellos que no lo reconocen también, se llama o se llamaba Alexander Fleming. Alexander Fleming.
que fue el que hace el descubrimiento de la penicilina. Es decir, todo lo que ustedes conocen o reconocen como antibióticos. Él también tiene una historia particular que llama muchísimo la atención. Y esta historia en particular que llama demasiado la atención es que Alexander Fleming, el padre de él, rescató en determinada época a un noble de ahogarse, bueno, no un noble, al hijo de un noble de ahogarse en fango. Parece que había unas arenas movedizas y el niño lamentablemente cayó y se estaba ahogando, es decir, iba a hundirse y se iba a morir. Pero el padre de Alexander Fleming va en su ayuda, en su auxilio, en su rescate, y lo salva, le salva la vida. El padre de este noble, británico, por cierto, cabe destacar además, eh, le ofrece una retribución por poder salvar la vida de su hijo y le dice, eh, ¿quieres riqueza? Te puedo dar lo que sea que esté a mi alcance, porque la verdad mi situación es bastante próspera. Y bueno, o sea, el padre Alexander Fleming, muy modesto por supuesto, rechaza esta oferta y dice que no, que la verdad él nunca en ningún momento lo hizo, digamos que por el propósito o la pretensión de poder obtener algo a cambio. Y llega finalmente esta circunstancia en la cual la oferta o la contraoferta termina por cambiar por completo muchas cosas. Y es que eh, el padre del joven noble le dice, bueno, entonces lo único que puedo ofrecerte es que tu hijo, es decir, Alexander Fleming, pueda recibir los mismos estudios y la misma formación que va a tener mi hijo, que tú le has salvado la vida. Yo le voy a pagar todo, le voy a hacer, digamos, darle, digamos, las posibilidades para que sea un hombre de bien y que pueda brindar no, o sea, que pueda contar con las mismas instancias que va a contar mi hijo. Resulta ser que el padre de ese noble joven era el padre de Winston Churchill, es decir, el hijo era Winston Churchill, el que había salvado el padre de Alexander Fleming. ¿Quién es Winston Churchill? Bueno, nada más y nada menos que la persona que le ganó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro más recordado casi, digamos, en toda la historia del Reino Unido, y que efectivamente ha sido todo un luchador por la libertad, ¿no? Por todo lo que ha representado a nivel, pues, de esa proeza que ha terminado siendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, ha sido determinante, porque no solamente eso, sino que Winston Churchill, cuando era joven incluso, en la época de la universidad y era contemporáneo con Alexander Fleming, también se enfermó. Y Alexander Fleming, para aquel entonces, incluso ya había hecho el descubrimiento de la penicilina. Y cuando le aplican los antibióticos a Churchill, Churchill puede salvar nuevamente su vida. O sea, Alexander Fleming, padre e hijo, salvaron 2 veces la vida de Winston Churchill y eso contribuyó muchísimo, como podrán saber, para que no pudieran seguir avanzando estas fuerzas colectivistas del siglo XX, como lo era la Alemania nazi de Adolf Hitler. Pero bueno, toda esta introducción para tratar de describir tal vez los aportes y la vida de estas dos personas que son muy, muy, muy importantes para todo Occidente y el mundo en general, para llevarlos a esto, ¿por qué no son tan reconocidas esas caras? ¿Por qué personas a las cuales les debemos tanto y que han dado, digamos, toda su dedicación de vida para que muchos podamos tener no solo la libertad, sino una manera de ejercerla que nos permita obtener información, que nos permita también comunicarnos constantemente, que nos permita acercar muchos de los trechos que para la época en la cual cada uno de ellos vivió, era básicamente imposible? Bueno, para determinar claramente que nada puede tener una influencia más radical, más sustantiva y cardinal que lo que es finalmente una idea. O sea, si hablamos de Karl Marx, o sea, un tipo que básicamente fue mantenido, no, básicamente no, fue mantenido toda su vida, primero por su mejor amigo, también al mismo tiempo con el tema de su esposa, un tipo que nunca trabajó en su vida y que hizo todo un tratado supuestamente, no sé si de economía o cómo pudiera uno llamar a todo lo que viene siendo la obra de Karl Marx, que termina por establecer, digamos,
este criterio que es el comunismo como tal. Bueno, lo cierto es que en la casa natal de Marx aparece esta imagen. Obviamente en la parte de abajo, como muchos podrán notar, está en alemán. Y bueno, yo he hecho la traducción únicamente al inglés y dice, sorry guys, I was just an idea. Lo siento chicos, solo fue una idea. Entonces, básicamente trata de eso. Eh, el comunismo solo ha sido una idea, el socialismo también lo ha sido. Todas estas determinaciones que han tenido como propósito el colectivismo finalmente, han tenido como eh, septentrión o como norte el poder esclavizar, el poder doblegar la libertad de las personas y su integridad en lo absoluto para que finalmente se vea disgregado respecto de muchas nociones que conlleva el respeto irrestricto de los proyectos vitales ajenos, como diría Alberto Venegas Lynch, hijo economista argentino. Entonces, podríamos decir que claramente en lo que es la historia e independientemente de los aportes de unos y otros, eh, nada más por reconocer o no poder reconocer una cara, lo digo, o sea, a nivel general, en la calle, usted muestra estas fotografías y es el ejercicio que automáticamente se hace, se ve la determinación que claramente tienen las ideas y cómo influyen en todas estas personas. Pero bueno, vamos un poco a la teoría con respecto a esto. Yo no soy muy fan de este personaje, John Maynard Keynes, el cual tiene unos postulados que básicamente se configuran en torno a la economía de planificación centralizada, la misma la cual se establece en la Unión Soviética, antes por supuesto de caer, y que los lleva al cataclismo que bueno, es su extinción total, y también varias de las políticas que se establecen o se han configurado en Sudamérica, donde se va eh, dejando de lado, se termina marginando esta noción tan hermosa que nos ofrece Friedrich von Hayek cuando dice que la economía debe ser entendida como la cataláctica o como la catalaxia, la cual de su origen griego significa el intercambio libre entre las personas, el poder hacer a un enemigo amigo, porque claramente hay algo fundamental que es la satisfacción de un interés que se hace por medio de ese intercambio libre y que nos lleva a una dinámica de, de libertad, de progreso, de crecimiento, de desarrollo, en la consecución pues de los proyectos vitales de cada una de esas personas o lo que son sus sueños. Es decir, si yo tengo un sueño en particular, es decir, no sé, colocarles un ejemplo, bueno, mi sueño es ver al Real Madrid jugar en el Santiago Bernabéu nuevamente con un montón de gente en ese grandísimo y fantástico estadio y ganar la 14ª Champions League. Bueno, para yo poder cumplir mi sueño y poder viajar para entonces, eh, va a tener que haber en el pasado, evidentemente, una persona que haya tenido también el sueño de crear un aeroplano, o va a tener que haber una persona que tenga el sueño, que tenga la disposición dentro de su mente de poder volar entre los cielos y poder, digamos que, moverse geográficamente de un punto a otro, acortando, por supuesto, plazos, entre otras cosas, como también el sueño de una persona de ser un grandísimo arquitecto para construir un estadio como lo ha sido el Santiago Bernabéu, o de una persona que también tenga un gusto tal vez por creo que esta disciplina es la orfebrería, para hacer un trofeo o algo así por el estilo, como lo es el de la UEFA Champions League. Entonces, finalmente, la conjugación de la libertad es por una asociación de sueños que, sin tener que ser diseñados o planificados, terminan por ser acción humana. Entonces, el desarrollo termina siendo por la acción humana, más no por el diseño humano. Entonces, esta frase que justamente aparece en las notas finales de la teoría general de John Maynard Keynes, también aparece en un pie de página de The Constitution of Liberty,
de Friedrich von Hayek, es decir, Los fundamentos de la libertad, para aquellos que puedan consultar esta bibliografía, y dice esta frase que tiene mucho que ver con esto que he comentado sobre las ideas. Y dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Entonces, bueno, no sé, parece que se congeló la imagen, no sé si me siguen escuchando o si se ha cortado. No, bueno, no, parece que está en orden. Bien. Entonces, claramente, a pesar que hay una diferencia entre los pareceres con John Maynard Keynes, una persona que pudiera ser más afín con nuestras ideas o lo que quisiéramos elaborar acá, Ludwig von Mises, quien termina por ser el maestro de Friedrich von Hayek. Hayek, de hecho, era socialista fabiano cuando estaba en sus inicios, y Ludwig von Mises escribe un libro que se llama Socialismo, y en ese libro Socialismo, él digamos que es un análisis sociológico, un análisis psicológico, un análisis desde el derecho, desde distintas aristas y disciplinas de Ludwig von Mises. Hayek comienza a dar, digamos, a dar este vuelco hacia la otra tendencia que tiene que ver más con la libertad, con esta noción de la ilustración escocesa que termina dando Adam Smith y Adam Ferguson, con este tema de la mano invisible, de la acción humana. Y bueno, Ludwig von Mises tiene un tratado de economía que es maravilloso, que se llama La acción humana, o The Human Action. En su capítulo 9, no es el capítulo 9, esto es un error, yo no he hecho la corrección de esto, lo lamento mucho, es el capítulo, perdón, dice el capítulo 10, pero es el capítulo 9, titulado El papel de las ideas. También nos da una imagen que pudiera ser, digamos, conjugada de una forma bastante similar con lo que es la frase de John Maynard Keynes. Y dice lo siguiente: la sociedad es producto de la acción humana guiada por ideologías, entendiendo a estas como la totalidad de las doctrinas relacionadas con la conducta individual y las relaciones sociales, más doctrinas sobre el deber ser, sobre los fines que el hombre debería perseguir. Mises claramente eh, trata esto, pero además otra noción muy tratada por Mises en este apartado de su libro o su tratado de economía, él trata enarbolar también este precepto, digamos, que toda acción, la acción humana, siempre es precedida por una idea. Es decir, para tú poder hacer algo, claramente tienes que tener una preconcepción sobre por qué lo vas a hacer o que lo vas a hacer propiamente. O sea, la idea siempre antecede a la acción. Entonces, por supuesto, es muchísimo, digamos, es muy importante para este propio razonamiento que termina por ser genuino de la Escuela Austríaca de Economía, donde la acción humana prima, por supuesto, por sobre la propia planificación de algún órgano en particular, con arreglo a alguna circunstancia que se tenga. Que por lo general en Sudamérica y Chile pareciera que va hacia ese camino y es lo que hay que evitar a toda costa. Ese arreglo tiene que ver conforme a diferencias en los resultados, o desigualdad en el resultado. Entonces comienzan a reivindicar una noción, una idea de la justicia social, el cual, por cierto, Hayek tiene un ensayo que se llama, o una presentación más bien, una disertación que la terminan convirtiendo en un paper que se llama El atavismo de la justicia social, o la justicia social como el mal atávico de las sociedades, donde explica que este concepto de justicia social es el mismo, o lo reivindica como el concepto de justicia distributiva que usa Aristóteles, que es decir, el juego de suma cero. ¿Cuál es el juego de suma cero? Bueno, hay personas que tienen más riqueza que otros, pero estas personas que tienen más riquezas que otros, tienen más riquezas que otros porque le quitan a los que tienen menos. O los que tienen menos no tienen más porque los que tienen más tienen más. Entonces no es un juego de suma no nula, sino un juego de suma cero. El que tiene, tiene porque, o el que no tiene, no tiene porque el que tiene, tiene. Entonces como que la mejor manera de
ir limando asperezas y todo tipo de desigualdades, equiparando todo tipo de sectores, bueno, es quitarle a los que más tienen, que te dicen, no, es que a través de los impuestos vamos a hacer una redistribución de la riqueza. Bullshit, o sea, mentira. O sea, la riqueza no se redistribuye, la riqueza se crea. Y riqueza que no se crea, se saquea. ¿Y cómo se saquea? Por medio del impuesto. Por algo es impuesto. No es algo que se le consulta, que se le permite a la persona decir si va a contribuir o no va a contribuir. Es lo mismo que decirle contribuyente al contribuyente, que es el que en este caso aporta el impuesto para que se pueda hacer ciertas cosas relevantes al funcionamiento del Estado. Para corresponder de una manera más precisa a esta idea, yo no soy anarquista o anarcocapitalista, mi consideración es más bien de un minárquico o un minarquista. Entonces, bueno, para ir bajando nuevamente el contraste de esto, tanto Ludwig von Mises y John Maynard Keynes pueden tener una diferencia sumamente grande respecto de lo que son sus ideas, pero ambos coinciden en que las ideas o el rol fundamental que tienen las ideas tienen una importancia, una envergadura sumamente grande para el desarrollo de las naciones o incluso para la debacle de estas. Yo no he añadido la bibliografía correspondiente a esta PPT respecto de una tercera fuente, que es de Milton y Rose Friedman. Rose es la esposa, por supuesto, de Milton, donde ellos comienzan a explicar que las ideas claramente tienen una gran importancia en lo que es el crecimiento de las naciones, pero dicen que las ideas de todas las personas que tratan de influir dentro del espectro intelectual no llegan a tener algún tipo de relevancia sino 30 años después o 40 años después. Es decir, que muchas personas no llegan a ver el fruto de sus esfuerzos, el fruto de cada una de sus dedicaciones diarias, sino cuando o están muy viejos o lo terminan por experimentar generaciones futuras. Entonces, ahí entra el rol de los think tanks o de los centros de estudios o de las personas que claramente van contribuyendo desde organizaciones no gubernamentales para poder aprender más sobre todo este tipo de cosas y luchar contra todas estas nociones colectivistas que por supuesto se configuran a la voz de la justicia social y por supuesto otros valores que los reivindican como los mejores y los supremos de una nación. Entonces, continuando, siempre hay un proceso por el cual pasan todas las naciones, el cual se constituye en una suerte de algoritmo que se establece de la siguiente manera. Ideas, instituciones, incentivos, resultados. Es decir, tú tienes una idea, puedes producir un cambio en las instituciones se pueden entender como las leyes, como disposiciones que regulan la conducta humana. Recuerden que hay tres maneras de regular la conducta humana, es decir, la conducta humana es regulada por el convencionalismo social, la moral y el derecho, es decir, la moral de una persona es totalmente intrínseca, es propia de una sola persona y el poder quebrantar u obrar contra la propia moral tiene como consecuencia práctica el que uno pueda tener un arrepentimiento, una constricción de corazón y por supuesto, como algunos lo ven desde el catolicismo, el debido propósito de enmienda para poder hacer las cosas distintas. Se tiene también el convencionalismo social, que son las normas o los códigos en los cuales muchos de nosotros nos ajustamos. Es decir, si usted va para la playa no va a ir de smoking, no va a ir de chalet, o si vas a ir a una boda no vas a ir en camiseta y en short. O sea, claramente hay unos códigos, o si vas a ir en el autobús o si vas a ir en el metro, en el tren, y ves a una abuelita, una anciana que claramente pudiera cederle el asiento a una persona, a una mujer embarazada, que puede cederle el asiento si no se lo cedes, la consecuencia práctica de todo esto va a ser la marginación respecto de las personas que claramente no lo ven como apropiado y que, bueno, que no ven bien que tú respondas o correspondas al código como tal. En cambio, la ley tiene coercibilidad. La coercibilidad es que puede demandarse ser cumplida. Y por lo tanto, como también es coercible, también hay un método coactivo que únicamente tiene el Estado para poder hacerlo.
Entonces, las ideas configuran cambios en torno a las disposiciones legales, en torno a los estándares por los cuales nosotros configuramos la regulación de nuestra conducta a nivel general, eh, generando incentivos. Es decir, si usted tiene una idea que por supuesto se conjuga con la redistribución de la riqueza, es decir, como es el caso de Michelle Bachelet, para algunos que evidentemente, bueno, seguramente yo no voy a darle lecciones aquí, por menos que menos chilenos que tienen más conocimiento que yo sobre las reformas que ha hecho Bachelet, pero por mencionarles un ejemplo, cuando se estaba conversando del tema de la gratuidad, yo todavía no había llegado a Chile, sin embargo traté de estudiar este tema. Una de las cosas que se tuvo que hacer fue una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria, por supuesto, eran mayores impuestos, era una mejor redistribución de la riqueza, lo que por supuesto termina por dejar unos incentivos que pueden ser buenos o malos y por lo general va a terminar germinando unos resultados. En este caso, la reforma tributaria lo que produjo fue que, si bien es cierto, Chile no es que decreció, tuvo un estancamiento. Si no fue total, fue al menos parcial y durante un tiempo importante, que fue cuando básicamente era el término de su mandato y el comienzo del mandato de Sebastián Piñera. Entonces, claramente, dependiendo de cuáles son nuestras ideas y qué las impele, va a contribuir para hacer algún tipo de modificación en las leyes o lo que nosotros llamamos también incluso el Estado de Derecho, el rule of law, es decir, la manera en cómo nosotros podemos defendernos de todo tipo de poder arbitrario que se puede efectuar por parte del Estado. Por lo general, existe esto que se llama la paradoja de Karl Popper, la paradoja de la democracia, eh, que dice, bueno, efectivamente las personas pueden elegir a un líder de manera democrática. Todos podemos elegir a una persona que efectivamente sea de nuestro agrado, de manera pues mancomunada, de manera unánime, si se quiere, o de manera mayoritaria, para hacerlo, digamos, un poco más sucinto, ¿no? En una aseveración. Lo cierto es que esa misma persona que todos podemos elegir, esa misma persona puede lamentablemente hacer que sucumba todo el orden democrático. Yo soy, por ejemplo, muy fanático de Star Wars y por ahí vi una persona, no puedo ver el nombre, que tenía a propósito una imagen del episodio 3 de las Guerras de las Galaxias. Claramente, bueno, justamente en esa película hay un diálogo que hace Padme Amidala como senadora de la República cuando se convierte la República en un imperio. Y se convierte en un imperio porque le otorgan poderes extraordinarios al canciller, convirtiéndolo en un emperador. ¿Y qué es lo que dice la senadora Padme Amidala? Dice, con un aplauso muere la democracia. Es decir, por la vía democrática puede morir efectivamente la democracia. Y este es el mensaje que efectivamente, entre muchos otros, por supuesto, que da Star Wars, efectivamente, bueno, más concisamente el episodio 3 de esta grandísima saga. Y es claramente la noción de Karl Popper con respecto a la paradoja de la democracia. Sin embargo, hay algo más grande que puede contribuir dentro de toda esta misma noción. Y es que hay otra paradoja que no es la de la democracia, sino la paradoja de la soberanía. Si una persona, pudiendo administrar todo tipo de tiranía y siendo elegido abiertamente, ampliamente o de manera mayoritaria, ejerce eh, eh, esta, esta, eh, esta determinación por la tiranía, por la dictadura, por el autoritarismo, si hay un Estado de Derecho, si hay unas instituciones lo suficientemente sólidas para no permitirlo, es decir, que el poder está debidamente dividido, como dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, aunque no es de mi gusto particular ese liberalismo francés extraño, racionalista en exceso, como diría Hayek, eh, justamente, si tienes esas instituciones, la persona, por muy arbitraria, por muy tirana que sea, no va a poder administrar tiranía. Entonces, si tú vas a eliminar esa primera base, ese primer cimiento que te protege a ti como ciudadano frente al poder arbitrario y total de una persona,
pues, o sea, te estás colocando el cuchillo en la garganta. O sea, por ejemplo, el tema de una constituyente, no es que hay que refundar el Estado, es que hay que cambiar todo el andamiaje por el cual se constituye y se regula la conducta a nivel general de los nacionales chilenos, porque hay que hacer un pacto de gobernabilidad nuevo. O sea, suena muy a Venezuela en el 98, por ejemplo, que es algo que voy a tratar de abordar, ojalá de manera sucinta para que no se alargue demasiado en esta disertación. Pero bueno, este es una, una, una referencia donde se puede conseguir efectivamente parte de esta hipótesis de que una idea hace cambio en las instituciones y ese cambio en las instituciones genera incentivos y termina decantándose en abordar un resultado particular que puede ser bueno, puede ser malo. Y bueno, cómo originar una idea en el mundo metafísico de las personas, o sea, en lo que tú crees o lo que es importante para ti. Bueno, el populismo efectivamente termina por ser lo que vamos a definir en este momento. Me gustaría la interacción, pero estoy viendo que ya vamos un poco por los 52 minutos. Me daría mucha vergüenza si esto excede poco más de la hora y cuarto. Así que voy a ir avanzando con los conceptos. El populismo no es más que una estrategia de carácter político para alcanzar, consolidar y retener el poder. Toda persona tiene como propósito efectivamente utilizar esta estrategia política para tres fines: alcanzar el poder, consolidarse en él y retenerlo. Es decir, eh, perpetuarse en el poder propiamente. El populismo tiene cuatro características generales. Estas cuatro características son el uso de la demagogia, el maniqueísmo, el estatismo, el caudillismo y el mesianismo. Caudillismo o mesianismo es lo mismo, básicamente. El uso de la demagogia es decirle a una sociedad infantilizada todo lo que quiere escuchar. Es decir, hacerle falsas promesas, si se quiere incluso, para determinar, digamos, el destino de una candidatura particular, con fines, por supuesto, de elección pública. Es decir, yo voy a prometer a mi electorado una serie, pues, de cosas por hacer, esto que uno dice, el gerundio, que a veces es un exceso dentro de los políticos, porque el yo haré, el yo produciré, el yo me moveré, el yo contactaré, ese exceso de gerundio que por lo general se caracteriza mucho político que hace falsa promesa y que claramente se conjuga en este artilugio populista, ¿no? El maniqueísmo es, bueno, por lo general no hay una noción muy amplia sobre la definición de lo que es algo maniqueo, pero bueno, suele por ser que las tendencias o son blancas o son negras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir respecto de esta propia noción o característica del populismo? Bueno, se necesita configurar la visión, la noción de una persona en que algo es bueno y algo es malo. Entonces, si tú eres algo bueno, tú tienes una contraparte que es algo malo. Es decir, tú tienes un enemigo común que hay que atacar a toda costa. Y también porque necesitas a quién echarle la culpa en el caso, por supuesto, en que tú no cumplas tus promesas electorales. Es decir, si tú no vas a poder finalmente realizar todo aquello que tú le prometiste a una sociedad infantilizada, eh, ¿qué pretexto vas a tener? Bueno, simplemente es culpa del enemigo interno, el enemigo externo o el enemigo anterior. Para el caso, a los fines del testimonio de Venezuela, Venezuela tiene un enemigo interno que seguramente para la izquierda va a ser exactamente lo mismo. Bueno, el enemigo interno es la oposición, en el caso de Chile será la derecha y también sería en este caso los empresarios. O las transnacionales o ese tipo pues de aseveraciones son las que se hacen constantemente y siempre en función pues de este criterio en que hay un enemigo común que hay que erradicar y que no permite el que las personas puedan tener una justa igualdad o que puedan tener algún tipo de cosa particular. Bueno, el heteropatriarcado, por colocarles otro enemigo particular y que no tiene que ver con nociones de izquierda o de derecha. Bueno, tiene que ver con otros tipos de luchas, que en este caso es la lucha o la batalla cultural, ¿no? Que constantemente se va viendo dentro del espectro. Entonces, bueno, no, es que la culpa es del heteropatriarcado, la culpa
es de esa heterosis norma que trata de guiarnos y decirnos cómo debemos vivir nuestra vida. Entonces, como que siempre se van reivindicando otros postulados que, bueno, no es material de esta disertación, pero bueno, sería bueno considerarlo a los fines de esto. Entonces, se tiene un enemigo interno, también se puede tener un enemigo externo, es decir, el imperio norteamericano, las transnacionales que obran con el enemigo interno para que claramente personas no puedan obtener lo que puedan tener. Y el enemigo anterior. En el caso de Venezuela, como muchos podrán comprender, bueno, Venezuela tuvo una constituyente en el año 1998 que produjo la Constitución de 1999, derogando la Constitución de 1961 en nuestro país. Sin embargo, una de las modificaciones más grandes que hubo en este sentido fue cambiar el nombre de nuestra república y refundarla por completo. Es decir, Chile, Venezuela se llamaba antes la República de Venezuela. Esa era la cuarta república. Y Chávez tenía un movimiento que se llamaba Movimiento Quinta República, porque su motivo con la constituyente, además de refundar el Estado, era refundar la República. Por lo tanto, la República cambió su nombre con la Constitución del 99 y comenzó a llamarse la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se conjugó en ese propósito amplio de querer establecer una quinta república. Entonces el enemigo anterior dentro de Venezuela que compone, digamos, los partidos políticos de la vieja escuela, los socialcristianos y los socialdemócratas, Acción Democrática y COPEI, se formaba parte de ese viejo status quo que se denominaba la Cuarta República. Entonces, bueno, ¿por qué no lo logramos? Bueno, por el Imperio Norteamericano y por parte de ese adefesio que tiene la historia venezolana que se llama la Cuarta República, que justamente a los fines pues de la anécdota, bueno, Venezuela tuvo una dictadura o la penúltima dictadura antes de esta que se produjo en los años 50. Delgado Chalbó muere en el año 50 y había como una junta militar que pasó a ser presidida en el 53 por el general Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero del 58 cae esta junta presidida como tal, lo lleva a cabo por Marco Pérez Jiménez, que hizo de Venezuela un país extraordinario por aquel entonces, a pesar pues que hubo muchas arbitrariedades. Y bueno, una de las cosas que se hizo en Venezuela fue una concertación. Esa concertación y ese pacto de gobernabilidad entre los partidos democráticos se llamó el Pacto de Punto Fijo. Y se le dice el Pacto de Punto Fijo porque uno de los líderes de aquellos partidos, en este caso Rafael Caldera, que era del Partido Social Cristiano, tenía una casa que se llamaba Punto Fijo. Y se hizo ese pacto en la casa que era, bueno, y por eso se llama el Pacto de Punto Fijo. Entonces, el chavismo decía, bueno, esa gente de punto fijista de la Cuarta República, reacia y de derecha, que no permite a las personas efectivamente ser felices y desarrollarse ampliamente, sino que, bueno, que se amplíen las diferencias entre unos y otros. Y bueno, ese resentimiento que claramente la izquierda trata constantemente de robustecer. El estatismo. El estatismo es muy clave y fundamental dentro de todas estas mismas nociones. Es decir, que esta frase que es muy de Benito Mussolini, que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, básicamente se conjuga esta premisa de la misma manera pues, en que pudiera responder una pregunta retórica, por así decirlo, Murray Rothbard, el cual por supuesto es un gran referente para aquellos que son anarcocapitalistas, cuando dice, bueno, tú te puedes fijar que una sociedad está estatizada completamente en lo que respecta a su forma de pensar, o es estatista, cuando la respuesta a todo tipo de problema es el Estado. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, lo vamos a hacer a través del Estado. ¿Y cómo vamos a conseguir este dinero? Bueno, el Estado a través de los impuestos y redistribuyendo la riqueza, porque nuestro país es un país rico. Bullshit, o sea, ningún país es rico, o sea, ninguno. O sea, es algo que nos venden algunos políticos para conseguir ciertos favores para redistribuir parte de la riqueza que es explotada por aquellos que se encargan de generarla. O sea, los países no son ricos. O sea, si yo me paro en una isla
por encima de un tesoro que está enterrado, yo no soy rico. Para poder ser rico, tengo que cavar el hoyo para sacar el tesoro. Y ahí yo podría decir que soy rico. Es decir, la riqueza debe ser explotada para claramente obtenerla. Entonces, nadie es rico por obra y gracia del Espíritu Santo. Y finalmente, el caudillismo o mesianismo, es decir, siempre se va a necesitar un vehículo transmisor que permita a los demás, pues efectivamente, aterrizar este mensaje. Una persona que pueda gozar incluso de cierta infalibilidad, una persona que pueda considerarse incluso un semidios y que reúna cada una de estas nociones para poder interpretar este mensaje, que pueda vender la demagogia, que pueda vender el maniqueísmo y que pueda vender el estatismo. Es decir, que pueda hacer falsas promesas, que pueda decir por qué no se pueden cumplir esas falsas promesas, cuál es el enemigo común que se tiene de una noción en particular. Por lo tanto, la estrategia siempre va a ser la polarización, es decir, va a ser unos y otros. Más adelante, bueno, creo que no va a dar tiempo para tratar eso, pero el tema de la neolengua como artilugio de los populistas, una de las cosas que se utiliza finalmente en el maniqueísmo es hacer la identificación de los enemigos. ¿Cómo los identifico? Bueno, por lo general voy a hacer o una desnaturalización o voy a desvirtuar por completo la naturaleza del lenguaje. Entonces, bueno, ¿cómo los identifico? Bueno, probablemente mejor les digo, bueno, tú estás a favor de, o no estás a favor de de un fenómeno social particular en algún momento del año. Bueno, entonces yo te voy a llamar, como no estás a favor de nosotros y además tampoco eres parte de esa élite que nosotros criticamos, bueno, eres un chaleco amarillo, por ejemplo, o eres un facho pobre. Entonces, siempre existe una etiqueta que trata de identificarte y trata de avivar una polarización entre unos y otros. De la misma manera en que se trata de adjudicar unas etiquetas propias para reivindicar la noción de la lucha. Es decir, bueno, o sea, la plaza Baquedano, o como uno le dice normalmente, la plaza lo que va quedando, porque es lo que se ve básicamente de la Plaza Italia, ¿no? Entonces, en Baquedano se le dice la Plaza de la Dignidad. Y si uno ve en la prueba, lo menos digno que hay actualmente para un país como lo es Chile, es básicamente esta plaza de la supuesta dignidad, que no es digno. Entonces, es la desnaturalización de las palabras para hacer algo feo, bonito, incluso, siempre y cuando uno le dé una interpretación de eso. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, Venezuela, en el caso, creo que me da muy poco el tiempo, pero bueno. Venezuela, ¿cómo es que pasó de la opulencia a la miseria finalmente? Bueno, básicamente por esto. Bueno, ya va. Por lo general, me sale bien, ahora debiera aparecer mejor, pero yo digo que fue por el amor que efectivamente Venezuela pasó a todo este desastre. Y es por eso. Entonces, bueno, podríamos decir que claramente el amor ha sido una de las razones por las cuales Venezuela ha caído en desgracia. Bueno, esta relación que es muy grande con Cuba, con la isla, pero yo creo que lo más importante, lo fundamental, se hace en la época de los años 70, en la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue un presidente socialdemócrata que comenzó a impulsar unas medidas en nuestro país, en Venezuela, eh, que tenían que ver con la estatización de todo tipo de industrias, entre ellas la petrolera y también, por supuesto, además de la de hidrocarburos, la del hierro. Cuando él hace la estatización de esto y crea PDVSA, o sea, no estamos hablando que Carlos Andrés Pérez expropió o expolió o confiscó la propiedad de estas personas, no. Él se sentó a negociar de una manera muy seria con las transnacionales o con las empresas que tenían a cargo el petróleo en Venezuela para la época y llegó a un acuerdo para poder
adquirirlas. ¿Por qué? Porque el Estado tenía con qué, tenía dinero. El Estado venezolano tenía mucho dinero y, por supuesto, con la estatización del petróleo, se llegó finalmente a esta instancia en la que el petróleo pasó de tener un coste de tan solo $4 el barril a $12 o $14 el barril. Entonces, nunca se había experimentado como en ese momento un cambio tan drástico en los precios del petróleo, por lo que claramente la renta que entraba en el país por concepto de petróleo era algo espectacular, o sea, era algo increíble. Y además se conjugaba con una circunstancia particular, que Venezuela, siendo un país que tenía una prosperidad económica, bueno, claramente también tenía otro tipo de cosas, ¿no? Además de tener la prosperidad económica, tenía la estabilidad institucional, es decir, era un país democrático. Para la época, lo que había en toda la región eran dictaduras, eran golpes de estados, era una inestabilidad política sin ningún tipo de precedente, bueno, sí, con precedentes en realidad, pero la verdad no era algo que se pudiera conjugar de manera pues como un símil respecto a lo que ocurría en Venezuela. Y eso obviamente produjo una oleada de migración, perdón, hacia este país que yo lo denomino el país al norte del sur. Carlos Andrés Pérez entonces potenció muchísimos programas sociales por aquella época que lamentablemente comenzaron a incentivar algo que era el asistencialismo o el paternalismo de Estado. De hecho, tanto así que incluso en Venezuela esto no se critica en lo absoluto, de hecho creo que fue bastante bueno en la justa medida pues en que se hizo una buena administración de ese dinero, se hizo una beca que se llama la beca Gran Mariscal de Ayacucho para la época, que era que si tú eras venezolano y eras admitido por una universidad del extranjero, no te colocaban otro tipo de, de dique o de obstáculo. El Estado venezolano corría con todos los pagos de tus estudios. O sea, tú quedabas, no sé, en la Universidad de Harvard y el Estado venezolano se encargaba de pagarte la universidad. No te colocaban peros, no te colocaban referencias, no te pedían absolutamente nada. Esto lo dice incluso Diego Arria en el documental, por supuesto, de Carlos Andrés Pérez. Eh, Venezuela tenía con qué. De hecho, Moisés Naín tiene un comentario al respecto eh, en una de sus crónicas, donde dice que el venezolano tenía tanto dinero que bebía una botella de whisky y sin terminársela, la tiraba al suelo, la rompía porque decía que tenía para poder comprarse otra. O sea, había opulencia. El venezolano se iba de vacaciones o se iba de compras por un fin de semana a Miami. O sea, tomaba un avión y se iba. Entonces, esa era la Venezuela que se veía. Una Venezuela muy, muy opulente. Tanto así que el venezolano para tomarse un vaso de whisky no tomaba agua de Venezuela, mandaba importar bolsitas de agua traídas directamente desde Escocia para poder tomársela con el whisky. Entonces, el mal de la opulencia, ¿no? Esta teoría, por supuesto, a propósito, es de Adam Ferguson, no Adam Smith, que también es de la Ilustración escocesa, que dice que el mal de la opulencia en las sociedades es que cuando una generación se va acostumbrando al bienestar, al progreso, a que las cosas van dándose casi que por sí mismas, se dan como que si, no sé, como que si la riqueza saliera de los árboles y que nadie tiene que producirla. Entonces, muchas personas no entienden o porque el agua le llega con solo abrir una llave, es decir, no tiene que pararse e ir hasta el río para poder lavar la ropa o cepillarse los dientes, sino que tiene todo un sistema de cañería, entre otro tipo de beneficios, para poder beneficiarse del sistema, va interpretando que esas cosas se dan como que por sí mismas. Y no entiende que para que todo ello se haya producido en condiciones normales, se han necesitado, bueno, valores preestablecidos en torno a vida, propiedad, libertad y búsqueda de la propia felicidad que se puedan vislumbrar en ese sentido. O lo mismo que dice Mauricio Rojas, precisamente, es exactamente lo mismo de Adam Ferguson. Las personas en un sistema de comodidad, de desarrollo, de crecimiento, siempre tienen o tienden a establecer
esta manera de conjugarlo con el descontento, casi que de manera injustificada para tratar de establecer estas nociones. Y bueno, si además lo van componiendo con lo que llama la cultura de la fragilidad psicológica, Jonathan Haidt, de la Universidad de Nueva York, que justamente es muy citado por Axel Kaiser, y que Axel Kaiser también menciona todo este nuevo movimiento de cultura de fragilidad psicológica en su libro de la Neoinquisición, peor todavía. Entonces, bueno, volviendo al tema de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, haciendo toda la estatización de estas industrias, crea una manera de establecer de manera casi conjunta el poder político y el poder económico. Es decir, si tenías el poder político, podías apostar al poder económico. Entonces los partidos políticos lo vieron como una gran oportunidad para poder hacerse de esa riqueza y hubo muchísima corrupción. Eso generó un gran descontento, un gran malestar dentro de un oficialismo, que es lo que se llama la derecha hoy en día en Venezuela, que no es la derecha, obviamente. Que bueno, que se encargaba básicamente de hacer todo lo que haría un socialista. Controles de precios, controles cambiarios, todo se veía. Es decir, una arepa, que es, digamos, el plato típico de Venezuela en el desayuno, tenía un precio regulado por el Estado. O sea, el Estado decía, bueno, esto es lo que cuesta una arepa. O sea, a ese nivel estaba el nivel de regulación y control de precios. Y el modelo keynesiano por antonomasia. Entonces, eso llevó al golpe militar de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, junto con un grupo de militares y de empresarios, comenzaron a tambalear la institucionalidad venezolana. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez, tras ese primer gobierno tan bueno en los estándares del venezolano, llega un segundo gobierno. Pero Carlos Andrés Pérez dice, tenemos que hacer un cambio en Venezuela. Y ese cambio pasa por revertir todo lo que se ha hecho. Esa idea de asistencialismo, de paternalismo, tiene que cambiar. Y comienza a aplicar las mismas políticas y nociones de los Chicago Boys en Chile. Y dice, esto a propósito, uno de los ministros, Miguel Rodríguez, se llama el ministro para aquel entonces, le dice Carlos Andrés Pérez a él, estas nociones que se están configurando para Venezuela, únicamente van a haber dos países que la van a aplicar. Uno lo van a hacer en las condiciones de autoritarismo, como lo es en Chile, y otro lo va a hacer en unas condiciones democráticas, como lo es Venezuela. El problema es que en Venezuela, tanto empresarios como toldas políticas, los empresarios no querían competir y las toldas políticas no querían perder el incentivo de tener el poder económico para poder optar en el poder político, y se confabularon para sacar a Carlos Andrés Pérez y eso decantó en el Caracazo. El Caracazo hizo el levantamiento militar, vino Hugo Chávez Frías, hubo un montón de gente muerta, y bueno, ese descontento se conjugó en que había que hacer un cambio, una reconstitución completamente nueva de lo que viene siendo el Estado venezolano. Es decir, había que refundar el Estado. Por lo tanto, la noción de una constituyente era totalmente apetecible para Venezuela. Y bueno, ¿qué fue lo que vino después? Bueno, Carlos Andrés Pérez fue destituido como presidente al tratar de establecer estas nociones. Los partidos políticos colocaron a un presidente en el 94, que estuvo solamente un año. Después, en el 95, se elige a un presidente que era Rafael Caldera. Y bueno, nací yo el 3 de octubre del 95 también. Y bueno, Rafael Caldera le hace un indulto a Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías puede postularse como presidente, se postula como presidente, resulta ser que la Constitución del 61, hay dos maneras de cambiar la Constitución, o había dos maneras de cambiar la Constitución, la reforma y la enmienda. Nunca hubo constituyente. Entonces, bueno, hubo un gran debate a nivel de las estructuras jurídicas porque se decía, ok, una constituyente, ajá, pero no es una forma de cambiar la Constitución según la Constitución. Entonces Chávez comenzó a decir, bueno, es que hay un principio que es el principio de la soberanía. Es decir, si el pueblo
por el cual se rige esa constitución quiere cambiar su constitución y lo quiere hacer de manera, pues, mediante el poder originario, el poder constituyente, bueno, que se haga. Entonces se plebiscitó la posibilidad que se pudiera hacer una constituyente, ganó el tema de la constituyente por el descontento social que había dado a la élite de partidos políticos que se robó toda esa plata y toda la corrupción que hubo. Y eso llevó a la constituyente del 99 y el resto es historia. Evidentemente, los países caen drásticamente por únicamente una idea que puede ser muy buena. Esto le dice a propósito Jason Brennan en un libro que se llama Why Not Capitalism, que es ¿por qué no el capitalismo?, que es una respuesta a un filósofo socialista, Gerald Cohen, que escribe un libro que se llama Socialismo, ¿por qué no? Y dice, al igual también por supuesto que Milton Friedman, que las intenciones, por muy buenas que sean, no se deben juzgar por eso. O sea, o que los programas y políticas públicas no se deben guiar por las buenas intenciones que puedan tener, sino por sus resultados. Y que independientemente que puedan ser buenas las intenciones que se tengan al momento de realizarlas o de postularlas, básicamente se puede acarrear lamentable y trágicamente en algo totalmente indeseable e indeseado. Entonces, bueno, yo voy a ir concluyendo porque ya esto se ha excedido un poquito en el tiempo. La neolengua, esto lo voy a omitir, salvo que me digan más adelante que se quiere realizar, pero bueno, me gustaría dejar únicamente unas imágenes respecto al tema. La neolengua, bueno, es una nueva lengua llena de sentidos que en sí mismos ofrecen un espontáneo apoyo a la clase gobernante, en su propósito de dirigir indefinidamente y determinar la totalidad de nuestras vidas. El propósito que persigue termina por ser dividir a las personas, ya hablamos del tema del maniqueísmo en una sociedad, es decir, que unos sean de un bando y otros sean de otro bando, unos son los buenos, otros son los malos, y hacer la tergiversación de lo que es un partido, un gobierno y un Estado. Es decir, si tú eres adversario, un componente que se pudiera considerar enemigo de un partido político o una tolda política, eres al mismo tiempo del gobierno, si estás, por supuesto, ostentando el gobierno y por tanto del Estado. Esto también se atribuye a una interpretación que se configura a un penalista que se llama Gunther Jacobs, que debido al atentado de las Torres Gemelas, él dice, bueno, o sea, hay un terrorista, le daríamos las garantías constitucionales a un terrorista. Es decir, si un terrorista lo tenemos preso, o sea, lo tenemos detenido, y él pide su derecho a la llamada, le daríamos el derecho a la llamada, siendo que es una garantía constitucional. Entonces, este dilema, esta disyuntiva lo resuelve Gunther Jacobs sencillo. Bueno, debido al nivel de peligrosidad que puede tener una persona, se le pueden vulnerar o quitar ciertas cosas propias o atinentes a su burbuja que lo protege, que son las nociones, pues, constitucionales. Esta burbuja de legalidad. Entonces, no se le da el derecho a la llamada. Un ejemplo claro para aquellos que también les gusta y son cinéfilos, la película de Batman, que tiene que ver con esta de Joker, ¿no? Cuando el Guasón es detenido, él una de las cosas que pide es su derecho a la llamada, pero cuando llama resulta ser que explota un teléfono en el estómago de otro reo y logra escapar, logra salir de la cárcel. Entonces, por el nivel de peligrosidad se aplican restricciones atinentes a las garantías constitucionales de una persona. El problema es cuando esto se extiende, cuando tú crees que un opositor o un disidente político, por las ideas que tiene, puede llegar a tener la misma consideración de un terrorista. Entonces tú puedes violar las mismas garantías sin necesidad de ningún tipo de restricción o ningún tipo de garantía legal establecida por una constitución. Entonces eso es lo peligroso que puede establecer la neolengua, porque la neolengua, al establecer un enemigo común, manda unos mensajes particulares al resto de la población. El primero y el más importante es que la persona puede ser prescindible para la sociedad. Es decir, que si esa persona es objeto o víctima, por decirlo mejor dicho, de algún tipo de arbitrariedad, el resto de las personas no va a sentir susceptibilidades si a esa persona se le vulneran ese tipo de garantías. Entonces, bueno,
Esto, aunque no lo crean, esta imagen, que es una caricatura y todo el mundo podría decir que saldría únicamente en un periódico de circulación oficialista, de carácter pues chavista, pues no. Esta imagen, que tiene que ver por supuesto parte de esta neolengua, es decir, realismo socialista, y cada una de las cosas por las cuales se identifica, salía en las leches. Es decir, el Estado comenzaba a hacer un rol de proveer bienes y también los servicios que ya por sí los provee. El Estado en Venezuela provee la telefonía, provee la luz, provee el agua, provee absolutamente todo y nada de eso funciona. Eh, y bueno, entre ellos trató de proveer también los alimentos. El tema es que la publicidad comenzaron a meterla en los alimentos. Entonces una leche en polvo, el paquete, traía toda la publicidad, en este caso este tipo de caricaturas, que comenzaba a incentivar más este tipo de nociones de maniqueísmo. O como pueden ver esto, como ven, acá abajo tienen Almagro. Almagro se le dice como el cachorro del imperio, por lo tanto, las manifestaciones y todo este tipo de cosas que tienen este tipo de carácter político, de Chávez vive y todas estas cosas, bueno, lo hacen, digamos que alegórico, con algún tipo de representación. Y bueno, la idea es entender que al enemigo ni pan ni agua. O sea, entonces como que fusible en mano a defender la revolución. Entonces, básicamente, esas son el tipo de cosas que pueden ocurrir. Todos estos, aunque no los crean, son los insultos que utilizó Chávez y parte de sus adherentes con respecto a los disidentes para poder incentivar esta neolengua para establecer posturas o nociones maniqueas. Majunches, escuálidos, por ejemplo, en Venezuela, escuálido es igual a opositor, cosa que para Chávez tenía una connotación totalmente distinta. O sea, un escuálido, como muchos sabrán, es una persona lánguida, una persona delgada, con falta de nutrición, muy flaca, pero al punto pues que está en el hueso. Entonces él decía que su adversario político era un escuálido. Entonces los propios opositores decían, yo sí soy escuálido, y nadie sabía que era un adjetivo calificativo. Entonces la neolengua va estableciéndose en ese criterio. Entonces, si tú tenías alguna postura en particular, bueno, en Chile te dirían chaleco amarillo, no, bueno, en Venezuela te decían, eres un escuálido. Vende patria, cachorro del imperio, etcétera, 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 etcétera. ¿Ven? Como le decían, acá hay algo punto fijistas, justamente lo que hablaba respecto a esto. Capitalistas, ejes del mal, falsos paqueteros, antibolivarianos, manipuladores, cachetes de puerco, chillen como cochinos, pitiyanquis, locos, disociados, matasanos, torturadores, o sea, una cantidad pero increíble, trogloditas, gorilas, coberos, lambucios, abusadores, plagas, termitas, caimanes, lombrices, flojos, bueno, para usted de contar. Y bueno, la característica mirada de Hugo Chávez que recuerda mucho a, a estas novelas mordaces de George Orwell, más específicamente de 1984, donde se dice, el hermano te vigila, el hermano siempre está constantemente observándote. De lo cual, por supuesto, llegamos al punto de la glorificación, la mirada de Chávez, que está en todas partes de Caracas y del planeta. Entonces, bueno, Chávez es como un semidios, el cual es, digamos que, la sucursal del cielo en la tierra, que obtiene la espada de Simón Bolívar, que es el libertador de Venezuela, por lo tanto, los elementos patrios con otros elementos metafísicos que tienen que ver con el sistema de creencias de una persona, es decir, intermedio, Jesucristo, para decir que el socialismo, además de ser bueno, casto y puritano, es además relacionado con algún tipo de religión, en este caso el cristianismo. Entonces, si tú eres cristiano, entonces tú eres socialista. Entonces, eso es el tipo de cosas que se ve. Estos son los edificios de la Gran Misión Vivienda que tienen la mirada y la firma de Chávez. La gente se tatuaba también la firma de Chávez. Y bueno, finalmente engañar, evidentemente una persona que funge como un líder carismático, locuaz y sumamente simpático, tiene como final, como principal atributo el arte de poder engañar a las personas, de poder venderles una realidad e incluso modificarla con el propósito pues de poder alcanzar el poder, consolidarse en el poder y perpetuarse en el poder.
Y bueno, finalmente confundir. Si no puedes convencerlo, confúndelo. Confundir, dividir, engañar y glorificar. Entonces, bueno, un epílogo global es que claramente las personas y las sociedades como tal siempre se determinan en función de las ideas que claramente ellos suscriben y por las cuales se determinan muchas de sus cosas, ¿no? Entre ellos el andamiaje en particular. Esto descarta, y esto lo dice también Alberto Venegas Lynch, esa falsa premisa que se utiliza entre cada uno de estos demagogos, que dicen que la teoría no importa y que lo importante es la práctica. No, la teoría también es importante, porque nos permite claramente establecer cuál va a ser el ideario por el cual se va a conjugar parte de nuestras nociones. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, para aquellos que hayan podido ver esta película que se llama The Pursuit of Happiness o La búsqueda de la felicidad, que es protagonizada por Will Smith, ustedes no ven a un Chris Gardner en ningún momento asistiendo o pidiendo algún tipo de demanda particular al Estado, no, es una persona que mucho esfuerzo, con muchísimo esmero, ahínco, termina, o denuedo, termina por claramente ganarse la vida y un lugar que pueda establecerse en función de parámetros muy simples. El esfuerzo particular y esa noción, pues, por querer conseguir una instancia de arranque hacia el progreso, una instancia de arranque hacia el desarrollo y, por supuesto, hacia una mejor vida que le permita ser, por supuesto, mucho mejor en todo tipo de sentidos. Y para ello necesitamos también nociones básicas en cuanto a lo que a la filosofía respecta. Necesitamos tener un valor conjugado a nivel de razón. Debemos entender que la realidad es lo que es. Las cosas son lo que son, no son lo que dicen que son. La realidad es A, la existencia existe, como diría Ayn Rand, y que claramente se conjuga en función de eso. Para ello nosotros necesitamos tener a la razón como una facultad para poder delimitar, por supuesto, lo que nos puede establecer la realidad, que nosotros podemos identificarla por medio de nuestros sentidos. Necesitamos tener un propósito claramente preestablecido para nosotros conjugar también esos valores en función de fines que nos permitan llegar a un punto en particular, no seguir postulando ese nihilismo que claramente nos lleva al vacío, que nos lleva a la nada, que nos lleva a esa debacle que se trata pues de satisfacer con falsas promesas, con discursos vacíos, con planes totalmente arriesgados, pero más que arriesgados, que tratan, no sé, de aventurarse en un mar de dudas y que avisoran nada más y nada menos que la tempestad y la miseria. Y finalmente necesitamos autoestima, saber que nosotros podemos, que no necesitamos de una instancia para que efectivamente nos esté ayudando constantemente. Efectivamente habrá muchas personas que lo requerirán, pero nosotros tenemos que tener confianza en nuestra mente y su capacidad para poder razonar y para obtener grandes cosas. A Ayn Rand le gustaba muchísimo el poder ver los edificios porque decía, esto es obra del hombre. El hombre tiene mucho que poder lograr por medio de su capacidad y la principal arma que utiliza, esto lo dice en su libro de Fountainhead, que es una novela, dice, la principal arma que tiene el hombre para poder combatir todo tipo de circunstancias es la mente. Entonces, lo principal es no evadir la realidad, tener propósito y metas claras y tener, por supuesto, autoestima para que en función de una idea particular podamos difundir, diseminar y, por supuesto, promocionar los valores de una sociedad o los fundamentos, mejor dicho, como diría Hayek, de una sociedad libre y responsable. Así que, bueno, las ideas son el poder más grande y crucial de la Tierra. Adueñarnos del mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las ideas del mundo. Muchísimas gracias. Dejo mis Hola. redes sociales y un correo por si acaso quieren Ay. contactarme. Buenísimo. No sé, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ya, estupendo. José Alberto,
no tengo palabras para agradecerte por esta gran charla. Realmente, muchísimas gracias por parte de todos Juntos por Chile. Gran No, muchas gracias a instancia, ustedes. los efectos especiales ni hablar, de primera calidad. Y bueno, también, bueno, tomo la oportunidad para pedirte y hacerte llegar nuestras más profundas disculpas por la interrupción que se dio a cabo al principio de esta charla. No, no se Como preocupen, es normal. fue un accidente, sí, las cosas pasan y sin embargo tomo la oportunidad para pedirte perdón, primero que nada, No, y no, no, nada que decirle al disculpar. resto de los participantes que como el grupo de trabajo vamos a tomar medidas para que esta sea la última vez que pase. Y bueno, lo que pasó hoy día al final no va a volver a pasar. También quiero agradecer, por supuesto, a todos los participantes que fueron un modelo ejemplar y mostraron respeto y una actitud buenísima hacia José Alberto León. Y por último, gracias, muchas gracias nuevamente. Aquellos que quieran, por favor, prendan las cámaras para poder mostrarles su gratitud a José Alberto. Y bueno, como él mismo dijo ahí en el chat, nuestro querido Luis va a dejar su mail y su Instagram por si alguien tiene alguna pregunta o duda, síganlo en las redes, lo que deseen. Así que les dejo el espacio para agradecerle a José Alberto. Más que nada, José Alberto, agradecer por la charla que nos acaba de dar. Está interesante, la verdad, lo que tú estabas postulando más que nada y, bueno, reitero las disculpas a pesar de la interrupción que se vio al comienzo. Más que nada recalcar que un buen contenido y que ojalá, bueno, más adelante en un futuro podamos encontrarnos nuevamente en alguna nueva instancia. Eso, muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias, Saludos. Vicente. Aquí, otro minarquista presente. Muy bien, muy bien. En lo personal, yo llegué un poquito atrasado a la charla. Sí, pero igual, en la hora que estuve, que ahora sí llegué atrasado media hora, súper interesante, súper buen contenido. Me moría de la risa cuando colocó todo el tema ahí del saxo, pero muy excelente. Quizá en algún futuro volverlo a tener para poder Sí. tal vez tener más tiempo, plantear algunas preguntas, tener un poco más de interacción, pero más allá de eso, súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo. Y bueno, no sé quién es José Tomás, pero qué buena foto la de Star Wars. De verdad que la vi y se me ocurrió justamente con el tema que estaba abordando. José, ¿cómo Sí, estás? muy bien, José, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás bueno. tú? Oye, bien, muy bien. Bueno, ya nos conocemos de antes por el DAO. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación que te hice y que se pudo concluir. Y son estas instancias las que, o sea, más de política, que se hable más de la filosofía que hay detrás de la libertad. Y bueno, disculpa por lo que pasó, No fue se algo preocupe. inédito, Miren, muy yo he visto cosas peores, ¿no? O sea, una vez me tocó una presentación y también hubo un saboteo. O sea, me imagino que son cuando son reuniones multitudinarias y fue peor porque como que se hicieron de la sala y transmitían imágenes muy desagradables, así que Oh, qué mal. Bueno, eso más que nada, muchas gracias por todo, por compartir tus experiencias y tu sabiduría, que eso se agradece muchísimo. Gracias. Yo igual quiero agradecer, la charla estuvo buenísima y de verdad que tuvo un análisis muy focalizado tanto en lo académico como en las situaciones reales. Entonces sirvió mucho como para no solo recordar conceptos, sino tener conceptos nuevos y a la vez poder aplicarlos en situaciones reales. Entonces agradecerte de verdad muchísimo porque fue una instancia muy buena, demasiado. Muy bien. Bueno, yo sí tuve un corre con algunos contenidos al final porque vi que ya se estaba extendiendo 1 hora y media y la verdad dije, no, tal vez es demasiado denso, preferible acortar y terminar, ¿no? Pero bueno, la verdad muy encantado. La verdad no conocía la organización como tal, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación
para mí, por supuesto, es muy importante y bueno, siempre en función de esa labor que es la diseminación de las ideas, ¿no? Muchas gracias, José, que claramente, bueno, ha extendido esta invitación y bueno, muy pendiente de todas las cosas que están haciendo constantemente para apoyarlos, difundirlos y bueno, ojalá seguir participando de esta misma forma. Antes de finalizar, ¿será posible pedir una foto? Sí, cómo no, cómo no. Cómo no. Pero que un screenshot. Sí, sí. Ah, bueno, con la B de Victoria de Churchill. Creo que ya, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben. Bueno, yo, la verdad, no me sé ni mi WhatsApp, así que qué vergüenza. Eh, a ver, bueno, me pueden escribir a los correos, al Instagram. Yo, la verdad, tengo muy buena disposición constantemente, así que dejaría el WhatsApp, pero no me acuerdo cuál es, así que cualquier cosa se lo piden a José, José lo tiene, y Luis creo que también, así que cualquier cosa, ningún tipo de inconveniente, y bueno, los dejo para otra ocasión entonces, a no ser que quieran comentar algo en particular o quieran preguntar algo que les haya quedado así o algún consejo sobre algo, o sea, a toda la disposición, 100%. Bueno, gracias a José Alberto León. Y con esto entonces terminamos la charla de hoy. Ya tienen su correo y su Instagram, así que tampoco olviden de subir historias etiquetando a Juntos por Chile y a José Alberto León. Y ojalá tengan una buena noche y un buen fin de semana. Nos vemos. Chao.